Si algo de esto no sucede, o sea, si tienen enfermedades residuales altas o positivas en estos distintos puntos, esos son los pacientes que van a ser llevados a trasplante, independientemente de los factores de riesgo iniciales. Y lo que vieron en este análisis es que a 2 años, este grupo de pacientes, que fue el que no se trasplantó, es el que tuvo una mejor supervivencia, ¿no? Tanto supervivencia libre de enfermedad como supervivencia global fue mejor en los pacientes que no se trasplantaron, que estos pacientes que lograron negativizar la enfermedad residual y que no requirieron un trasplante. Entonces, en base a esto, creo que tendríamos que concluir que este paciente no es necesario llevarlo a trasplante. Y estos son como algunos algoritmos de recomendaciones de cómo tratar este grupo de adolescentes y jóvenes. Y lo primero es, obviamente, intentar incluirlo en algún ensayo o grupos colaborativos de tratamiento, pero de forma general tratarlo con un esquema de tipo pediátrico. Y tratado con un esquema de tipo pediátrico, si logran negativizar enfermedad residual y no tiene ningún factor de riesgo alto, continuar quimioterapia sin considerarlo para trasplante. Y ¿cuáles son los factores que consideran como de riesgo alto? Básicamente los factores genéticos, las leucemias Philadelphia-like y la de precursores T temprano. Solamente esos son los criterios que nos harían considerar como un paciente de riesgo alto y tener que considerarlo para trasplante. Ahora, algunos datos de cómo estamos en México con respecto a esta población y qué estamos haciendo. Primero, empezar no solo en México, sino que hay de los pacientes hispanos. Y algo que sabemos que está muy claro es, por ejemplo, en niños, es muy claro que en hispanos la incidencia de leucemia linfoblástica aguda es mucho mayor que en otras poblaciones. Y en particular, un estudio epidemiológico en California vio que la leucemia linfoblástica aguda, su incidencia está aumentando específicamente en estos grupos de edad en hispanos, o sea, específicamente en este grupo de adolescentes y adultos jóvenes hispanos. Y además, por otro lado, sabemos también que los hispanos tenemos una mayor frecuencia de leucemias Philadelphia-like. Este es un estudio del MD Anderson que analizaron sus leucemias Philadelphia-like y se vio que la mayoría de ellas estaban en el grupo de pacientes que son hispanos. O sea, parece que tenemos más leucemia linfoblástica aguda y además probablemente tenemos mucho más leucemias de riesgo alto en comparación con otras poblaciones. En un estudio multicéntrico que hicimos aquí en México, en específico en la Ciudad de México, este grupo de adolescentes y adultos jóvenes es el que comprende a la mayoría de los pacientes que tratamos en los centros que tratamos adultos con leucemia linfoblástica aguda. El 67% de 560 adultos entran en este grupo de adolescentes y adultos jóvenes. Y aquí está con qué tratamos a estos pacientes, y solamente un 10% se trataron con esquemas de tipo pediátrico. Repetimos lo mismo que está descrito en otras poblaciones, que los tratamos como adultos y el esquema más frecuentemente utilizado fue el Hipercebad. Y estas son las curvas de supervivencia que tuvimos en estos centros en la Ciudad de México. De entrada, las tasas de respuesta, aunque sí fueron mejores en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes en comparación con los mayores de 40 años, son solamente de un 73%, que es menos a lo descrito en otras poblaciones, una mortalidad en inducción en esta población del 7%, y la supervivencia global a largo plazo de este grupo de adolescentes y adultos jóvenes es solamente de un 25%, que es francamente menor a lo que deberíamos de tener en esta población. Y en el último año hemos estado haciendo entre algunos centros en el país y en algunos otros lugares que ahorita les voy a mostrar, un estudio prospectivo multicéntrico en este grupo de adolescentes y adultos jóvenes con algunas modificaciones a este protocolo 10403, que esto es básicamente el esquema de tratamiento, ¿no? Que es muy parecido a todos los esquemas pediátricos: esteroides, vincristina, daunorubicina y Eliaspar pegilada en inducción, y se repiten muchos de los fármacos que ya conocemos en las distintas etapas de consolidación o intensificaciones y finalmente el periodo de 2 o 3 años de mantenimiento. Las modificaciones que hicimos básicamente es que cuando iniciamos este protocolo no teníamos Eliasparaginasa pegilada en el país, entonces está la opción de las dosis equivalente de la Eliaspar de E. coli y de la pegilada, y cambiamos 6-mercaptopurina en lugar de tioguanina. Y estos son los pacientes que hemos incluido hasta el día de hoy en algunos centros. Por ejemplo, en el instituto, que es lo que está aquí arriba, inicialmente habíamos metido 15 pacientes, pero 2 de ellos resultaron Philadelphia positivos y los Philadelphia los sacamos a otro protocolo de tratamiento. Entonces tenemos 13 pacientes tratados nosotros con este esquema, algunos en el INCAN, algunos pacientes en los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío, de Ixtapaluca y de Ciudad Victoria.
algunos en hospitales privados también, y recientemente en Guatemala también empezaron a usar este mismo protocolo de tratamiento en conjunto con nosotros. Y algunos de los datos de los primeros pacientes, que solamente son los primeros 14 pacientes que analizamos, todavía no hacemos un estudio mayor, hasta el momento tenemos 29 pacientes tratados con esto. Tenemos una mediana de edad de 20 años con estos rangos, la mayoría hombres. Hasta ese momento habíamos utilizado en 12 pacientes la L-asparginasa de E. coli y solamente en 2 pacientes la pegilada, que en realidad, bueno, el esquema original es con la pegilada, ¿no? Lo demás lo hicimos como un ajuste, y de esos primeros 14 pacientes que tenemos, tuvimos solamente una muerte en inducción, que es un 7%. La mayoría de los pacientes, el 76.9%, lograron remisión a las 4 semanas, y 2 de ellos requirieron ir a la inducción extendida, que es una inducción para los pacientes que no logran eso, y con eso los 2 que fueron a la inducción extendida lograron entrar en remisión. Entonces, a excepción del paciente que se murió en inducción, el resto de los pacientes lograron remisión completa, que equivale a un 92.8%. Después, en las etapas de postremisión, no ha habido mayor mortalidad relacionada al tratamiento, ninguna recaída, y ya algunos de los pacientes están hasta ahorita en mantenimiento. Obviamente todavía es algo muy temprano y falta incluir mucho más pacientes, pero por lo menos estos datos iniciales de los primeros pacientes pues suenan muy prometedores. Entonces, ya para finalizar, solamente algunos puntos a considerar. Lo primero es que parece ya estar muy claro que el beneficio de los esquemas de tipo pediátrico en esta población de adultos y adolescentes jóvenes. El grupo del MD Anderson siempre va a defender que el Hipercebad es igual de efectivo, y en el estudio que hicieron así lo fue, pero lo pongo como un signo de pregunta porque creo que nosotros no tenemos esos mismos resultados y no tenemos… es mucho más tóxico en nosotros el Hipercebad y no tenemos esas mismas supervivencias. En México vimos que solamente, por lo menos hasta el momento que hicimos el análisis, solamente un 10% de los pacientes de este grupo de edad se tratan con esquemas de tipo pediátrico, que es algo que tenemos que cambiar. Y lo importante para los que tratamos generalmente adultos es saber que simplemente el perfil de toxicidad es muy distinto con estos esquemas de tipo pediátrico, y las cuestiones metabólicas y en específico en nuestra población con un alto índice de obesidad son muy relevantes y tenemos que acostumbrarnos a tratar esta toxicidad. Lo otro es que es importante conocer las características de nuestra población. Sabemos que los hispanos en Estados Unidos y nuestra población tenemos peores desenlaces, y hay muchos de los factores que deben de estar influyendo en esto. Es importante lograr identificar estos subgrupos moleculares de alto riesgo para tratarlos como deberían de ser tratados, y también sabemos que nuestra población tiene más toxicidad asociada al tratamiento, mucho por la prevalencia de obesidad que tenemos y también porque seguramente tenemos mucho más polimorfismos que nos hacen metabolizar peor el tratamiento. Y creo que esto, la única forma de hacerlo es a través de grupos cooperativos y participar muchos centros distintos para poder incluir nuestra información, juntarla y poder hacer estos estudios. Finalmente, saber que el tratamiento de este grupo de pacientes adolescentes y jóvenes es muy complejo, y no solamente es el esquema de tratamiento, no solamente eso es lo que impacta en el pronóstico de estos pacientes, y tenemos que intentar tratarlos con grupos multidisciplinarios, ¿no? Que incluya el equipo médico, de enfermería, trabajo social, psicología, y incluir a la gente de cuidados paliativos desde un principio, no solamente cuando un paciente ya no es candidato a un tratamiento curativo, sino cuidados paliativos debería de estar desde el diagnóstico de cualquier paciente con leucemia linfoblástica aguda. Y finalmente, para concluir, hay que identificar este grupo de pacientes como un grupo con características muy específicas. Creo que en México tenemos una enorme oportunidad para estudiar mucho sobre la leucemia linfoblástica aguda, porque tenemos mucha en todos los centros, tanto en niños como en adultos, y para esto pues es fundamental la colaboración entre distintas instituciones. Y eso es todo. Bueno, pues queremos agradecer a todos nuestros ponentes de esta noche, y bueno, pues abrimos el foro para preguntas, comentarios, sugerencias, dudas. Quisiera preguntarle si actualmente aquí en México se usa como tratamiento los anticuerpos monoclonales en pacientes con esta enfermedad, y qué tipo de anticuerpos monoclonales son los que se están usando en el país.
En el caso del Hospital La Raza no tenemos ahorita como opción anticuerpos monoclonales. Hemos intentado utilizar el rituximab en pacientes en recaída con CD20 positivo y sabemos también de la experiencia que tienen otros hospitales, por ejemplo, con el blinatumomab para leucemia refractarias con excelentes resultados, pero en el caso del hospital hasta el momento no tenemos esta experiencia. Nosotros sí incluimos en la primera línea de tratamiento rituximab a todos los pacientes que tienen más de 20% de expresión de CD20 y algunos pacientes los hemos tratado con blinatumomab, sobre todo para tratar la persistencia de enfermedad residual positiva, pero ha sido en realidad como apoyo por uso compasivo, por los costos del blinatumomab. Si lo tuviéramos accesible, probablemente lo utilizaríamos mucho más, pero por costos es complicado. Pero lo hemos usado más en el contexto de persistencia de enfermedad residual que en recaída. Y la verdad es que les ha ido muy bien a esos pacientes. Ok, bueno, gracias.